Ya vamos a grabar. Ya. La ayudantía de hoy día es de discriminación de precios. Van a ser ejercicios de la guía D, que ya están arriba, y les voy a subir la pauta cuando terminemos la ayudantía. Ya como siempre vamos a partir con un mini resumen de cosas que considero que son importantes, otras igual van a servir para los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, partiendo como qué es discriminación de precios, al final discriminación de precios es cobrar precios distintos. Una firma discrimina en precios cuando la relación de los precios entre dos bienes que son similares es distinta a la razón de sus costos. Entonces, por ejemplo, pensemos en el caso de una Coca-Cola y una Sprite. Si la Coca-Cola es más cara, pero es más cara porque cuesta más hacerla que la Sprite, no hay discriminación de precios. Pero si el costo de producir la Coca-Cola y la Sprite es la misma, pero los precios son distintos, entonces sí hay discriminación de precios. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, si hay poder de mercado, entonces si nosotros tenemos poder de mercado podemos manejar el tema de los precios. La pregunta es, bueno, ¿qué precio entonces cobro? Lo que nosotros habíamos visto para la primera prueba era que en mercados competitivos lo que hay que hacer es igualar la inversa de la demanda con el costo marginal. Si estamos en el caso de un monopolista, donde no hay discriminación de precios, se iguala el ingreso marginal con el costo marginal. Ahora, ¿cuál es el tema? Que si se le permite hacer discriminación de precios al monopolista, entonces puede cobrar precios distintos, el monopolista puede encontrar rentable producir en un punto que sea distinto a este que está acá. Y eso va a afectar la eficiencia. Entonces, incluso cuando estamos en frente a un caso de un monopolista, se puede llegar a producir la cantidad eficiente, solo por permitirle cobrar estos precios distintos. Entonces, en relación a esto, la pregunta es, bueno, ¿cómo yo, productor, puedo ganar más dinero? ¿Cómo puedo hacer que mi excedente de productor crezca? Y hay varias opciones para eso, o sea, se puede aumentar la demanda, ahorrar costos, y una de esas también está la discriminación de precios. ¿Y cuál es la idea de la discriminación de precios? Es que yo puedo aumentar el excedente del productor a medida que voy capturando en el fondo el excedente del consumidor. Y en el fondo en estos párrafos les pongo lo mismo, pero ahí se los dejo para que ustedes lo vean. ¿Qué consideración hay que tener? Que tampoco se trata de llegar y cobrar cualquier precio, ni un precio tan excesivo, porque tengo que poner una tarifa tal que igual la gente me compre. Entonces igual hay que tener consideración en eso. Las preguntas que hay que hacerse para ver si estamos frente a un caso de discriminación de precios es, primero, es preguntarse si es la misma firma. Si la respuesta es que sí, pasamos a la segunda pregunta, que es, ¿son productos similares? Aquí igual es un poco subjetivo, pero en verdad todo depende de cómo ustedes lo justifiquen. Bueno, si la respuesta es que sí, que son productos similares, vamos a la tercera pregunta, que es, ¿se justifica la diferencia en precio por la diferencia en costo? Entonces aquí de nuevo, depende de cómo ustedes lo justifiquen, ustedes pueden decir si efectivamente hay diferencia en costos por tal razón, por lo tanto se justifica que hayan precios distintos. O no, la verdad es que el costo es el mismo, por lo tanto no se justifica que hayan precios distintos y estamos frente a un caso de discriminación de precios. Y finalmente son los tipos de discriminación de precios. Está de primer, segundo y tercer grado la discriminación de precios, y la diferencia de esto es cuánta información tiene el monopolista. Entonces, por ejemplo, en el caso de primer y tercer grado, que es el tipo de discriminación directa, tenemos que la discriminación en primer grado es un caso hipotético porque necesito mucha información, yo tengo que saber exactamente cuánto está dispuesto a pagar cada consumidor, y ese es el precio que yo les voy a cobrar a cada uno de ellos. Por lo tanto, los voy a dejar sin excedente del consumidor, y yo, productor, me voy a llevar todo el excedente. Entonces, en ese sentido, no hay pérdida social. ¿Cuál es la diferencia? Que yo, productor, me estoy llevando todo. Como le estoy cobrando a cada uno de ellos su máxima disposición a pagar, ellos se quedan sin excedente y yo me llevo todo el excedente. Entonces, en ese sentido no hay pérdida social. La discriminación en tercer grado es cuando el monopolista puede diferenciar grupos o segmentos de mercado. Y los puede diferenciar porque tienen ciertas características, no sé, por ejemplo, por edad, adulto joven, o puede ser, por ejemplo, si es estudiante o no. Y cada segmento tienen disposiciones a pagar similares, pero entre segmentos son distintas. Y después tenemos entonces de segundo grado,
y ahí es cuando ya hay menos información y uno pone distintas opciones y al final son los mismos consumidores quienes se segmentan entre ellos. No sé si tenía alguna duda, Clemente. Hasta el momento todo bien. Ya, bacán. Ya, entonces vamos al primer ejercicio. El primer ejercicio es de comentar, así que, bueno, no sé si será necesario. Ya dice. Las empresas de agua potable cobran un precio más alto por metro cúbico de agua consumida durante los meses de verano que los meses de invierno. Al respecto, un diario de circulación masiva titula: los abusos de una discriminación de precios, las tarifas de agua potable en invierno y verano. ¿Cree usted que exista discriminación de precios en el mercado de agua potable? Entonces, como les dije, para ver si estamos en un caso de discriminación de precios hay que responder las 3 preguntas. La primera tiene que ver con la firma. Entonces, ¿es la misma empresa la que te entrega agua potable en invierno que en verano? ¿Sí o no? Según yo sí. Ya, sí. Entonces la respuesta es sí. Pasamos a la pregunta 2, que era, ¿son bienes similares? Similares. Entonces, ¿el agua que te llega en invierno es similar al agua que te llega en verano? Según yo sí, desde el punto de vista de la oferta, por ejemplo, pero quizás desde el punto de vista de la demanda, bueno, en verdad es la misma agua. Sí, es lo mismo. Sí. Yo creo que es lo mismo. Eso Básicamente mismo. eso. Sí. Y después es si la diferencia en precios, se justifica. Pucha, ahí no sé, quizás depende de la cantidad de agua que hay en la... No sé cómo funciona bien la extracción de agua, pero quizás en algunas temporadas es más escasa y es más difícil sacarlo. Sí, esa es una Quizás opción ahí de se respuesta. podría... ¿Cómo? Esa es una opción de respuesta, como yo les decía, esta parte es como igual un poco subjetiva, porque yo podría decir, por ejemplo, mira, el agua que llega en invierno y en verano, en verdad las dos vienen de una planta de agua de tratamiento y el costo del tratamiento de agua en invierno y en verano es el mismo, por lo tanto no cambia. Por otro ejemplo. O también podéis decir, bueno, en verano hay menos agua y no sé, si el agua viene de napas subterráneas, hay que cavar mucho más profundo y eso tiene un costo asociado, por lo tanto, sí, efectivamente en verano sube el costo, por lo tanto deberían subir los precios. Son distintas opciones, todo depende de ¿no? cómo lo justifiquen. Así que ahí ustedes pueden decir, en el fondo, lo que quieran, pero que esté justificado, esa es la idea. Ya, veamos el primer ejercicio. Dice, un monopolista ofrece un bien Q cuya función de demanda es, eso que ustedes ven ahí, el bien tiene un costo igual a 3Q. Suponga que el monopolista no puede discriminar, entonces calcule precio, cantidad y utilidad. Entonces estamos en el caso de un monopolista que no puede discriminar. Entonces, en estos casos, ¿cómo se resuelve? ¿Qué es lo que resuelve el monopolista? Ingreso marginal igual costo marginal. Ingreso marginal igual costo marginal. Nos da la función de la demanda y nosotros necesitamos la inversa de la demanda. Y la inversa de la demanda va a ser P igual a 7 por 3 menos esto va a ser 21 menos 7Q. Entonces ahí tenemos la inversa de la demanda. Y nos dan los costos totales, por lo tanto, ¿cuánto sería el costo marginal? Sería 3. Ya, entonces necesitamos calcular el ingreso marginal. El ingreso marginal es derivar primero, segundo sin derivar, después al revés. Entonces, ¿cuánto sería el ingreso marginal? Ahora estoy pensando. Hagámoslo por parte, pues. Entonces, primero derivar P. Si derivo esto que está aquí, ¿cuánto me da? Solo la derivada. Menos 7, te queda Menos, por
por Q. Sí. Y después más toda la expresión. Más 21 menos 7Q. Entonces el ingreso marginal va a ser 21 menos 14. Y el monopolista hacía ingreso marginal igual a costo marginal. Entonces nos va a quedar 21 menos 14Q igual a 3. Y si se resuelve entonces, vamos a ver que la cantidad del monopolio es 18 partido en 14. Tenemos la cantidad, entonces, ¿qué podemos calcular ahora? ¿En los excedentes? Ya, pero antes de lo excedente, porque yo sé cuánto va a ofrecer el monopolista. Entonces, ¿qué más puedo? Ah, el precio. El precio. ¿Y cuánto sería eso? ¿Cómo lo calculo? Con la inversa de la demanda, que sería Ujú. reemplazar el Q en P igual 21 menos 7Q. Muy bien. 21 menos 7, 18, 14. Entonces, nada que el precio monopólico va a ser 12. Entonces, ahí tenemos precio, cantidad, y nos piden precio, cantidad, utilidad y pérdida social. Entonces, la utilidad del monopolista es igual a el precio por la cantidad menos los costos. Entonces, el precio es 12, la cantidad es 18 partido en 14, y eh, los costos eran 3 por la cantidad. Y si resuelven eso, les va a dar 11,6. Entonces ahí tenemos la utilidad. Y finalmente nos piden calcular la pérdida social. Pérdida social. Personalmente para mí es más fácil verlo en un gráfico, así que lo voy a graficar. Entonces tenemos la inversa a la demanda. Tenemos el ingreso marginal. Y tenemos el costo marginal. Esto es costo marginal. Esto es la inversa de la demanda. Y esto es ingreso marginal. Entonces, este punto de acá va a ser 21. El costo marginal es 3. Entonces, este punto de aquí, ¿qué punto sería? El equilibrio competitivo. Eso, el equilibrio competitivo. Y, es, y eso va a salir de, entonces, hacer eso. Y cuando igualamos 21 menos 7Q. 7Q igual a 3. Da 18 partido en 7. Y después, en este punto de acá, va a estar la cantidad del monopolio y también el precio. Y la pérdida social, entonces ese triángulo que queda ahí, es la pérdida. Y lo voy a calcular aquí. Entonces esto va a ser 18 partido en 7 menos 18 partido en
14, estas son las cantidades, la diferencia de las cantidades, por la altura, este punto aquí es 12, entonces 12 menos 3, y todo eso dividido en 2, y da 5,78. Y ahí tenemos la pérdida social. ¿Tienen alguna duda en este ejercicio? Ahí está todo bien. Sí, esto era como lo mismo que ya habían hecho. Sí. Ya, después dice, suponga que el monopolista tiene información perfecta sobre los individuos que compran su bien y puede discriminar, buscar el precio, cantidad y utilidad del monopolista. Entonces, aquí dice que tiene información perfecta. Información perfecta. Y puede discriminar. Y hay discriminación. Ya. Entonces, si tiene información perfecta, ¿qué tipo de discriminación es? ¿Primer, segundo o tercer grado? Primer grado, si no me equivoco. Sí. Tipo de discriminación. Primer grado. ¿Y qué es lo que pasaba aquí? ¿Qué precios se cobraban? ¿Te acuerdas? Eran precios distintos para cada consumidor, ¿o no? Sí. ¿Y qué precios son esos precios distintos? Eh, Yo como en tengo la cantidad, información, yo tengo información perfecta de ellos. Entonces, ¿qué precio les voy a cobrar a cada uno de ellos? como su valoración. Exacto. Entonces, su máxima disposición a pagar. Máxima disposición a pagar de cada persona. De cada persona. Y como le había dicho en este caso, en el fondo es como se simula el resultado de competencia perfecta, pero la diferencia es que para todo el bienestar, todo el excedente se lo lleva el monopolista. Entonces, este punto de aquí es el 3, que es marginal. Esta es la inversa de la demanda. Aquí corta en 21. Entonces, este punto de aquí ya lo habíamos calculado porque es el de competencia perfecta, que es 18 partido en 7. Y en el fondo a cada consumidor le estamos cobrando su máxima disposición a pagar entonces cada uno de estos puntos. Entonces todo esto ahora pasa a ser excedente del productor. Y este excedente del productor entonces va a ser 21 menos 3 por 18 partido en 7, y todo eso dividido en 2, y eso da 23,14. ¿Se entiende eso? Sí. Siempre es así cuando te dicen que hay información perfecta, entonces es discriminación de primer grado, se les cobra a cada persona su máxima disposición a pagar. Después dice, si él decide utilizar una tarifa en dos partes, ¿cuáles serían las cuotas fijas y variables para cada grupo? ¿Y cuánto sería la pérdida social? Entonces aquí hay una tarifa de dos partes. ¿Te acordáis cómo eran las tarifas de dos partes? Me acuerdo que era una parte fija y otra Ujú. variable por cantidad, creo. Claro, es precio por unidad, entonces un precio por cada unidad, más un cargo fijo. Entonces aquí es un precio, y el cargo fijo está limitado por el excedente del consumidor. No le voy a cobrar más que el excedente porque
En el fondo eso está limitado por su máxima disposición a pagar. Si cobro más no van a estar dispuestos a pagar. Entonces esto es el excedente del consumidor. ¿Y qué es lo que pasa con el precio? En las tarifas de dos partes, el precio que el monopolista cobra es el mínimo precio que podría cobrar. Entonces va a ser, el mínimo precio que puede cobrar es cuando él gana 0 por unidad. ¿Cuándo uno gana 0 por unidad? Cuando uno cobra precio igual a costo marginal. Entonces esto es el mínimo precio que él podría cobrar. Si cobra menos que eso, él sale perdiendo. Entonces la idea es que no salga perdiendo. Entonces gana 0 por unidad, pero toda la ganancia al final se la lleva gracias a esta parte de aquí, gracias al excedente del consumidor. Entonces, dicho eso, el precio va a ser igual al costo marginal, y el costo marginal es 3. El excedente del consumidor, que es el que queda en el mercado competitivo, el que calculamos delante, de acá, porque esto es lo que se lleva en este caso, con estas curvas, esto es lo que se lleva antes el excedente del consumidor. Como discriminó en precio, ahora el productor se adueña de él. Entonces ese excedente va a ser 23,14. Entonces, con tarifa de dos partes, las observaciones que hay que hacer es primero que no se recorta producción, porque como se está cobrando precio igual a costo marginal, se está produciendo la cantidad eficiente. Va a ganar 0 por unidad por esta misma razón, porque está cobrando igual a su costo marginal, pero se va a llevar toda la ganancia con el costo fijo que cobra, que es igual al excedente del consumidor. Y en este caso no hay pérdida de eficiencia, que es lo que ocurre, que al final todo se lo va a llevar el productor, no el consumidor. ¿Qué más? Bueno, eso, en tarifa de dos partes, eso, siempre precio por unidad más un cargo fijo. El cargo fijo es igual al excedente del consumidor y el precio es igual al costo marginal. Siempre se hace así. Ya. El último ejercicio, que es un poco más largo. Dice, a través de una investigación de mercado realizada por un monopolista, encuentra que el bien que produce se vende a dos grupos de consumidores distintos, los adultos y los jóvenes, y las demandas son esas que están ahí. Y además se sabe que el costo marginal es igual a 1 para ambos mercados y también para el mercado en general. El mercado en general es cuando no hay discriminación. Entonces, primero te piden calcular el precio y cantidad para cada grupo. Ya, en este caso, ¿qué tipo de discriminación es? De tercer grado, Discriminación es de tercer grado. ¿Y por qué es de tercer grado? porque se segmenta por grupo. Exacto. Entonces se puede claramente dividir el mercado y en este caso está por, bueno, podría ser por edad, adulto o joven. Entonces, cuando se está en discriminación de tercer tipo, ¿qué es lo que ocurre? Que el monopolista actúa como tal en cada uno de los mercados. Entonces va a actuar como monopolista en el mercado de los adultos y también va a actuar como monopolista en el mercado de los jóvenes. Entonces, en cada uno de ellos va a ser ingreso marginal igual a costo marginal. Entonces, ingreso marginal igual a costo marginal en cada mercado o en cada segmento. Entonces, para el caso de los adultos, que nos dan aquí la demanda. La demanda que es adulto 3, 5. Necesitamos la inversa. Esto va a ser P a la 15 menos 5. ¿Qué necesitamos ahora?
El ingreso marginal el para ingreso ese grupo. marginal. Y sería igual a arriba el precio por Q. ¿Cuánto sería? Menos 5Q. Q Sí, más 15 menos 5Q. más 15 menos 5. Entonces el ingreso marginal va a ser 15 menos 10. Y tenemos que hacer ingreso marginal igual a costo marginal. Ingreso marginal lo calculamos y era 15 menos 10. ¿Va? Y el ingreso marginal decía que era 1 para todos. Y despejando ahí nos va a quedar que la cantidad para los adultos va a ser 14 partido en 10. Si tenemos la cantidad, podemos calcular qué cosa. El precio. El precio. Siempre es lo mismo, se repite todo el rato. ¿Y dónde lo reemplazamos? En la inversa de la demanda. La inversa. 15 menos 5, 14 partido en 10. Y si resuelven eso, les va a dar 8. Entonces eso es para los adultos. Tenemos que hacer lo mismo para los jóvenes. Nos daban la demanda en 2. Necesitamos la inversa. Esto ya 8. Entonces, de nuevo, el ingreso marginal, ¿cuánto sería? Menos 2Q. Menos 2Q, Más 8 menos 2Q. más 8 menos. Entonces, el ingreso marginal va a ser 8 menos. Tenemos el ingreso marginal. Monopolista resuelve ingreso marginal igual a costo marginal. Entonces, 8 menos 4, J igual a 1. Y ahí despejando un J, va a quedar 7 partido en 4. Tenemos la cantidad, entonces podemos calcular el precio. Entonces reemplaza en la inversa la demanda. Y llegamos a que el precio es 9 partido en 2, o 4,5. Entonces, cuando estamos en discriminación en tercer grado, nos van a dar segmentos, y en cada uno de ellos el monopolista actúa como tal, como monopolista, y hace ingreso marginal igual a costo marginal. Y después dice, suponga que ahora el monopolista no discrimina. ¿Cuál es el precio uniforme que cobra? Entonces, no hay discriminación. No hay discriminación, y las demandas que nos daban era esta. 5 y la de los jóvenes partido en 2. ¿Cómo lo hacemos? Estaba pensando hacer como una demanda agregada ¿Ya? y hacer como el típico equilibrio del monopolista. Pero no sé si está bien. Entonces lo que tú harías sería sumar esas dos y listo. Claro. Ahora estoy pensando, es que esta parte me perdí un poco en clase, me acuerdo. Porque hacían una distinción como de los costos, pero no sé si esto tiene que ver con eso.
Mira, acá no, porque te dice que siempre el costo es 1. Y de hecho te dice que para el mercado general, cuando el mercado no discrimina, también es 1. O sea, aquí los costos siempre son 1. Pero ¿cuál es el tema? Que para distintos precios van a haber distintas demandas, porque si uno pone un precio muy alto, no sé, pues por ejemplo acá, si tú ponías un precio igual a 20, te va a quedar una cantidad negativa, entonces no puede ser. Claro, Entonces, con una suma por rama. entonces claro, es por rama, porque para distintos precios va a ir variando la demanda. Entonces, para esta, el rango de precio tiene que ser entre 15, porque mayor a 15 esto me da negativo y no puede ser, porque no pueden demandar cantidades negativas, y el mínimo precio que uno puede poner es 0, menos que eso no te conviene. Y para este otro lado, ¿cuál es el máximo precio que podría cobrar aquí? 8. 8. Y el menor también es 2. Entonces, lo hacemos por rama. Y los tramos son de 0 a 8 y de 8 a 15. Si estamos en el tramo de 0 a 8, ¿quiénes compran? Los dos. Los dos. Entonces, aquí es demanda agregada y es simplemente, como ya está despejado en Q, ojo con eso también, porque muchos sumaban, pero cuando estaba la inversa de la demanda. Entonces, se despeja Q y se suma. Entonces, en este caso, llevar y sumar. Y me va a quedar 7 menos 7 partido en 10, P. En este caso, aquí los dos van a ser P porque vamos a cobrar un precio único. Si estamos en este rango de precio, ¿quiénes compran? Solo los de QA. Solo los adultos. Auto. Entonces, ya tenemos la demanda por rama. Entonces, para tener la inversa de la demanda por rama. Entonces, para el primer tramo tenemos que Q es igual a 3 menos P partido en 5. Entonces despejamos P y nos va a quedar que va a ser 15 menos 5Q. ¿Y esto para qué tramo de Q es? ¿Para qué tramo de Q es? No sé si te acuerdas cómo se hace Estoy eso. pensando. ¿Cómo? Te decía que no sé si te acuerdas cómo calcular esta parte, de dónde se sale. Eh, de los mismos rangos, reemplazando los rangos en el P, según yo. Exacto, eso se reemplaza acá y eso se reemplaza acá. Entonces, con P igual 8, nos queda que Q va a ser 3 menos 8 partido en 5, y eso da 1,4, y con el otro es 15, nos queda que, voy a escribir un poco más abajo, y con 15, queda que Q es igual a 3 menos 3, 0. Entonces esto es para 0 y 1,4. Es para la primera rama. Para la segunda rama, tenemos 7, 7 partido en 10P, y eso igual a Q. Y hay que hacer exactamente lo mismo, también despejamos P,
Si despejamos P nos queda 10 menos 10 partido en 7Q. Y también hay que calcular para qué rangos de Q. Y en este caso, los límites que hay que evaluar es 0 y 8. Entonces, si P es 0, Q va a ser 7. Y si P es 8, Q es 7 menos 7 partido en 10 por 8. Y eso da 1,4. Entonces esto va a ser 1,4 y 7. Entonces para escribir esto bien como por rama, vamos a tener 15 menos 5Q. ¿Y para qué tramo de Q? Para el que habíamos calculado primero, que es 0 y 1,4. Y el otro tramo es entre 1,4 y 7. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Sabemos que el costo marginal es 1. ¿Se te ocurre? Se me olvidó. Estábamos sacando el ingreso marginal igual costo marginal, ¿no? Mira, aquí lo que estábamos haciendo al principio era, bueno, no hay discriminación y hay que cobrar un precio único. Sabemos que dependiendo del precio, del rango de precio, van a variar las cantidades que nos demande cada grupo. Entonces aquí lo hicimos por rama y estamos solo como ordenando al final la información. Aquí lo único que tenemos es la inversa de la demanda, por rama. Estamos en el caso de un monopolio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El ingreso marginal igual al costo marginal. Claro, hacer ingreso marginal igual a costo marginal por cada rama. Entonces, para el tramo 1, tenemos que P es igual a 15 menos 5Q. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, el ingreso marginal sería menos 5Q más 15 menos 5Q. Más 15 menos 5Q. ¿Ya? ¿Y ahora? Supongo que eso igual al costo marginal. Ingreso marginal igual al costo marginal. Q es 0,4. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Si no me equivoco, ver si ese valor está dentro de los rangos para ese tramo. Exacto. En este caso sí está. Lo puedes tomar en cualquiera de los dos, en verdad, aquí. Pero podemos decir que sí está. Entonces, cumple, está en el rango. Entonces, como está en el rango, ¿qué hacemos? Si tenemos la cantidad, Sacar el precio. el precio de... En ese caso, si probamos el otro tramo, no nos va a dar una opción factible, ¿cierto? Si hubiésemos ¿O probado lo vas a uno probar como... igual? Espera, de nuevo, ¿cuál es tu pregunta? Nada, que si es necesario, si ya dio esta opción factible, es necesario Ujú. probar igual el tramo 2. Sí, sí, y de Ah, hecho dale. aquí vamos al por qué. Mira, aquí el precio nos queda 8. Entonces, si tenemos la cantidad y tenemos el precio, ¿qué podemos calcular? Ah, dale, sí, la utilidad del monopolista. Exacto. ¿Cachaste ahora por qué? Puede que el Sí, otro sí, sí, tramo tenga una perfecto. utilidad mayor. Utilidades. Entonces esto va a ser el precio por la cantidad menos el costo marginal por la cantidad y nos da 9,8.
Entonces ahora vamos al tramo 2. En el tramo 2 tenemos que P es igual a 10. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que para el anterior. Ingreso marginal. Lo que al menos 10. ¿Y ahora? Ingreso marginal igual costo marginal. Ingreso marginal igual costo marginal. Y aquí nos queda que Q es igual a 103 partido en 20 y esto es igual a 3,15. ¿Sirve ese punto? ¿Ese Q? Según yo sí. Sí, está dentro de ese rango. Entonces, cumple. Por lo tanto, seguimos avanzando y calculamos el precio. Calculamos el precio. 10 partido en 7. El Q. Y eso va a 11 partido en 2, que esto es 5,5. Entonces, de nuevo, tenemos precio, tenemos cantidad que vamos a calcular. La utilidad. Las utilidades. Entonces, esto es precio por cantidad menos costo marginal por cantidad. Y esto da 14. Entonces, aquí tenemos 14,2 y tenemos 9,8. ¿Con qué precio nos quedamos? ¿Qué precios cobramos? ¿El de abajo? Espérate, ¿cuál era el de abajo? Sí, sí, 14,2. sí. Entonces, como las utilidades del tramo 2 son mayores que la utilidad del tramo 1, el precio que vamos a cobrar va a ser 5,5 y un Q de 3,15. ¿Tenía alguna duda con eso? No, todo bien. Ya, bueno. Y la última pregunta dice, en base a sus respuestas A y B, ¿cuál grupo sale ganando con la discriminación de precios y cuál sale perdiendo? Entonces, sí. Ah, esto es solo para tener la información que calculamos antes. Entonces esto es precio adulto, cantidad adulto, precio joven, cantidad joven. Y esto es con discriminación. Y esto es sin discriminación. Con discriminación son los que primero calculamos, que era cuando tratábamos a cada mercado como mercados distintos y actuamos como monopolio en cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos cantidad para adulto, precio para adulto, y después cantidad para joven y precio para joven. Entonces voy a anotar esa información acá. El precio era 8, la cantidad era 1,4. Para el caso del joven,
eran 4,5 y 1,75. Y sin discriminación, a ambos les cobramos lo mismo, 5,5. Y aquí reemplazamos las funciones de demanda de cada uno de ellos. Esto es 5,5. Y si lo reemplazamos nos va a 1,9, 1,25. Entonces, mirando esa tabla, ¿quién se ve beneficiado con la discriminación? Los jóvenes. ¿Por qué? Ah, no, espérate. Ah, sí, 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 los jóvenes, porque en el les cobran más barato que sin discriminación, a diferencia de los adultos. ¿Sí? ¿Qué más podéis decir de eso, de la tabla? Entonces, aquí les cobran menos, acá les cobran más. ¿Qué pasa con las cantidades? Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, si discriminan, ¿se llevan más cantidades o menos cantidades? Se lleva más cantidad. Se llevan más cantidades. Y en los adultos, Ahí menos. se llevan menos cantidades. Entonces, los jóvenes se benefician. Y como su precio disminuye, aquí precio disminuye y cantidad aumenta, ellos van a salir ganando, versus a los adultos que se les sube el precio, bajan sus cantidades, por lo tanto van a tener una mayor pérdida en comparación a los jóvenes. Entonces los adultos pierden. ¿Por qué pierden? Porque les cobran precio más alto y disminuyen la cantidad. No sé qué estoy escribiendo. Adultos pierden. ¿Se entendió eso? Sí, perfecto. Benefician. Se benefician los jóvenes. No sé si tenía alguna duda. En verdad no me quedó todo muy claro. Bacán. Eh, bueno, eso fue la ayudantía en verdad. Eran 3 ejercicios, era corta. Tienen el resumen por si lo quieren después revisar en el video. Voy a dejar de grabar.